Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, arrancando otro miércoles para compartir toda la información política y económica aquí por nuestra Ecomedios 1220. Bueno, muy cerquita ya estamos de las primarias, las elecciones primarias para definir los candidatos presidenciales, y hay preocupación en todos los partidos, en todas las alianzas. Por el lado del gobierno le costó muchísimo llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo muy trabajoso en el cual el Fondo Monetario exigió que haya una mayor fortaleza, un mayor empuje, definiciones por parte del gobierno para reducir el déficit fiscal. Esa decisión empezó a notarse esta semana, cuando el gobierno dispuso la eliminación total de los subsidios a las tarifas de electricidad en el caso de quienes ganan más de 730.000 pesos. Ya se están notando en las tarifas que están llegando, bueno, incrementos muy fuertes, llegan al 430%, con esa y otras señales que Massa está dando al Fondo Monetario, como de alguna manera el atraso en la actualización de las jubilaciones, que también se traslada a la de los planes sociales. Bueno, es otra señal de menor gasto público que está dando el ministro de Economía y precandidato por parte del oficialismo. Y del lado de enfrente, Juntos por el Cambio, que atraviesa cada vez más cruces entre sus principales figuras. María Eugenia Vidal salió a apoyar oficialmente en una extensa carta la candidatura del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Se definió Vidal y un par de horas después el expresidente Mauricio Macri cuestionó esa decisión de Vidal, dijo que con esa carta había desdibujado su perfil. Hasta ahora la relación entre Macri y Vidal era óptima, lo cual está marcando que las diferencias se acentúan de cara a las elecciones del 13 de agosto, donde las encuestas están marcando distintos parámetros, distintos resultados, incluso opuestos, pero sí están señalando que existe un alto nivel de voto en blanco, de gente que o no va a votar, o anula su voto, o directamente vota con el sobre vacío. Se notó en las últimas elecciones en el interior y muy fuerte en la de Chubut del fin de semana pasado, cuando los votos en blanco fueron el más votado. Alrededor del 40% de los sufragios fueron en blanco, obtuvieron más votos, este voto protesta del electorado, que el del ganador de las elecciones, que estuvo en el 35.7%. Va a ser uno de los temas hoy. Obtuvimos algunas declaraciones, algunos análisis de distintos referentes que vamos a compartir con ustedes junto a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? José, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, las encuestas no se ponen de acuerdo. Se conocieron en las últimas horas varios sondeos. Iván, estás bien al tanto del tema. Sobre todo no se ponen de acuerdo en la proyección más difícil, que es qué va a pasar en Juntos por el Cambio. Lo de Massa en el oficialismo está definido. Habrá que ver Juan Grabois qué nivel de pelea le da, pero se estima que Grabois no va a superar el 7-8%. Lo de Javier Milei obviamente también, es el único candidato, el único precandidato, pero la pelea entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich está muy abierta, ¿no?
Es abierta y es con final incierto, José, porque la realidad es que hay que tomar con mucha precaución las mediciones, lo venimos diciendo en este programa desde hace tiempo, porque la realidad es que las encuestas que en serio valen, aquellas que en todo caso pueden inferir de alguna manera cierto comportamiento y aún con reparos, son aquellas que se realizan de manera presencial, domiciliaria, de modo que hay muchas mediciones que están girando por el ecosistema de la política y de los medios de comunicación, que en realidad están basadas en llamados telefónicos, muchos de ellos con máquinas, un sistema automatizado, que se conoce como IBR, y muchas encuestas de tipo online, donde la realidad es que es difícil inferir porque requiere de muchos pasos que, bueno, no necesariamente indican una correlación con la realidad, ¿no? Y siempre tengamos en cuenta, Iván, que la mayor tendencia a responder a este tipo de sondeos es de la gente más politizada, ¿no? Por supuesto. Que Y suele no en ese ser aspecto, mayoría. José, me parece interesante subrayar que hoy por hoy, si querés, uno de los sectores más politizados precisamente responden a Patricia Bullrich. Es decir, hoy, si querés, dentro del justicialismo, que es naturalmente un espacio en constante ebullición política, con trayectoria, con historia, bueno, hay una gran cuota de decepción, por lo pronto con el resultado de este gobierno que está finalizando, pero también con un candidato que ha pasado por diferentes estados, para decirlo de algún modo, y que no termina, si querés, de atraer lo que debiera atraer eventualmente una figura de fuerte peso de tono peronista. Entonces, los que más movilizados están son aquellos que, bueno, buscan una referencia política consolidada, fuerte, con discurso duro, con discurso, si querés, poco conciliador, y bueno, eso precisamente es lo que representa por un lado Javier Milei y por el otro lado Patricia Bullrich. La entrevistamos a Marta Reale, directora de Reale de la Torre Consultores, para ver, bueno, cómo están observando ellos este fenómeno. La escuchamos y seguimos. En realidad, hemos hecho algunos estudios en el último tiempo, estudios cualitativos relacionados con ese tema, y hay dos cosas que están sucediendo, ¿no? Y que están todos correlacionados, y tiene que ver obviamente con el desencanto y con la insatisfacción de las ofertas electorales. Lo que sucede es en realidad lo que manifiesta la ciudadanía, los focus groups, es que no va a votar por dos razones. En primer lugar, porque ya siente que su voto no mueve la aguja, que vote o no, el resultado va a ser siempre el mismo y siempre va a ser negativo para su metro cuadrado, digamos. Y por el otro lado, también hay como justamente una insatisfacción con la oferta electoral, y en ese sentido, ¿no?, prefieren quedarse en su casa porque no hay ningún dirigente que les atraiga respecto a, bueno, de esa posibilidad de movilizarse y que les genere algún grado de expectativa. No sabemos aún si, bueno, Milei puede llegar a cumplir con esos requisitos que está demandando esta porción de la ciudadanía, y puede ser ese vehículo, ¿no?, con el que se canalice el desencanto. La verdad que hasta ahora, por lo menos hasta lo que han venido reflejando las encuestas en el último tiempo, ha sido de alguna manera ese catalizador del hartazgo, del desencanto. Bueno, la parte que aún no está tan clara es si esa gente finalmente va a cristalizar ese sentimiento, vehiculizándolo a través de él, o decidirá quedarse en su casa, como ha sucedido en las elecciones, con una proporción importante de las elecciones provinciales anticipadas. Bueno, Iván, ahí estaba Marta Reale de la Torre Consultores. Lo que está indicando es un fenómeno que siempre se dio en las PASO, que es que mucha gente dijo, bueno, esta es la primaria, por ahí mi voto no es tan útil ahora, y después termina yendo en la elección general, pero ahora parece haberse reforzado esta idea con gente que ya, para decirlo de alguna manera, está como desconfiando del sistema republicano o democrático para que le resuelva sus problemas, y dice, bueno, directamente no voto. Bueno, evidentemente, José, estamos muy probablemente ante la instancia de, es probable, ¿no?, de que esta sea la última elección PASO que tengamos en Argentina, o tal como la conocemos, ¿no? Recordemos que fue
una creación de Néstor Kirchner, que se utilizó de alguna manera con objetivos diferentes para los cuales fue diseñado, y que nunca terminaron de conformar efectivamente elecciones internas, para medir, en todo caso, o dirimir candidaturas dentro de los espacios políticos, sino que es casi como un anticipo de la elección general. Entonces, yo creo que eso está en discusión, sumado a el hastío de una sociedad que ve que en 40 años de democracia, como estamos cumpliendo en este 2023, las demandas básicas, si se quiere, que uno puede exigirle a la dirigencia política, no se han cumplido como se esperaba. Entonces hay una frustración, primero con el sistema político argentino, que afecta indudablemente el sistema electoral, y con una oferta electoral pobre, en definitiva, con candidatos que, discuten temas muchas veces alejados de la agenda diaria, cotidiana, de las personas, y que, lo estamos viendo ahora. Fíjate que, por ejemplo, en algunas provincias, tuvimos el caso de Chubut, que recién hacías referencia en tu introducción, José. Chubut ya votó las PASO en algunas ciudades, ¿no? Por ejemplo, en algunas ciudades se votó primero una elección a intendente. Luego se votó, primero las PASO, luego las elecciones a intendente o jefes comunales. Luego se votó las PASO a nivel general. Ahora se votaron las generales, por ejemplo, para gobernación. Falta que todavía se vote la elección PASO nacional, general nacional, balotaje. En algunas provincias se va a votar hasta 5 veces. Entonces, la realidad es que si uno tuviera una respuesta del sistema democrático o del sistema político acorde con esta exigencia que se les pide a la sociedad de acudir recurrentemente a las urnas, podría explicar cierto entusiasmo. Lejos, estamos en la vereda opuesta. Sí. Bueno, tenemos más testimonios de especialistas, los vamos a escuchar en unos minutos. Iván, hoy estuvimos trabajando en Noticias Argentinas con un informe sobre la crisis habitacional que hay en la Argentina. El relevamiento lo hizo el CIPEC en conjunto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Techo, y la Agencia Francesa de Desarrollo. La tengo en línea María Victoria Boix, que es directora de Ciudades del CIPEC. María Victoria, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? Hola, José, Iván, ¿cómo andan? Bien, gracias por atendernos. Queríamos tener de tu palabra respecto de esta investigación, este relevamiento que se hizo, que está mostrando indudablemente lo que se esperaba, que en este escenario de pobreza en alza, por supuesto también afecta lo que es el hábitat, pero contanos un poco las principales conclusiones que sacaron ustedes con este trabajo. Excelente. Bueno, mira, te cuento. Nosotros vemos que hace muchos años, un poco escuchando ahí que estaban haciendo un balance de los 40 años de democracia, no logramos resolver la situación de las viviendas en Argentina. 1 de cada 3 hogares no accede a una vivienda adecuada. No es solamente tener un lugar cerrado y cubierto para ser construido y habitado por personas, como dice la Real Academia Española, ¿no? Lo que nosotros estamos buscando son viviendas dignas que están garantizadas por la Constitución. Entonces, eso significa que tienen que acceder a servicios, instalaciones, infraestructura, material de calidad, seguridad de tenencia, espacios suficientes, no estar hacinados, ¿no? Y eso en 1 de cada 3 hogares de la Argentina, o 4 millones de hogares, no se da. Y esto viene, con una tendencia en los últimos 20 años por lo menos. Entonces, lo que nos encontramos es que tenemos que cambiar la mirada y aprovechar un poco este proceso también electoral para poner en agenda que necesitamos avanzar en esta temática, así como estamos de acuerdo con que la salud, la educación deben ser una prioridad para los argentinos y las argentinas, en que tenemos que atacar esta problemática de forma integral. Acá intervienen nación, provincias, municipios, todos tienen competencias al respecto en un país federal. Entonces, hay que
establecer una serie de cuestiones de forma más articulada. Y acá lo que estamos haciendo desde estas 3 organizaciones, además de querer visibilizar la problemática, es traer una serie de propuestas para que sean incorporadas en una política pública futura, ¿no? En este informe lo que trajimos fueron un resumen, unas 5 grandes propuestas en las que nos parece importante hacer hincapié y que creemos que la política actual no trabaja tanto. Tiene que ver con, en primer lugar, generar normativa de ordenamiento territorial. En Argentina no tenemos una ley que nos establezca cómo deben crecer, cómo debemos crecer en el territorio, y las ciudades, y eso lo tenemos estudiado nosotros desde CIPEC, hay un estudio que hicimos en 2018, se crece de forma muy desordenada. Y esto no es que es un problema en sí mismo per se, pero lo que se termina generando es ciudades más ineficientes, ¿no? Digo, si vos tenés mucha más extensión territorial de lo que podés después llevar la infraestructura, que podés llevar el transporte, que podés llevar escuelas, todo va generando como una demanda nueva también por parte del Estado de servicios que hay que llevar, y en el medio la gente vive en peores condiciones, no tiene acceso o conexión a la red de agua, a las cloacas principalmente, y eso se da en todos los sectores poblacionales, ¿no? Ahora, Eso María Victoria, Sí, hoy. Iván Damianovich, ¿cómo estás? Buenas noches. Iván, ¿cómo te va? Hagamos un punto ahí. Cuando uno, digamos, ve el desarrollo de la Argentina, por lo menos digamos cómo fue creciendo la Argentina y cómo se fue, digamos, extendiendo territorialmente y las instituciones, uno puede advertir que hubo épocas que han quedado muy atrás en el tiempo, ¿no? Donde se planificó una Argentina, se planificó un poco grandes ciudades, ¿no? El ferrocarril llegaba como si se quiere, como instrumento de civilización, ¿no? Y detrás del ferrocarril, bueno, estableciéndose ciudades y pueblos. Digamos, hoy pareciera que esto está en algún sentido dinamitado, ¿no? El crecimiento del conurbano, en fin, ¿cómo se puede, en todo caso, restablecer un mecanismo de ordenamiento en un crecimiento, como referís, tan caótico? ¿Por dónde se comienza? Bueno, es excelente la reflexión. Lo que nosotros vemos es que efectivamente pasa esto, se han perdido muchas capacidades de planificación a nivel local, a nivel provincial, y a nivel nacional no contamos con ningún marco de ordenamiento, algo que diga, bueno, esta es la competencia de tal, estas son los principios rectores, de acá no se puede pasar, esto es lo que, digamos, necesitamos ese primer nivel de marco regulatorio general, pero también, y esto es un dato muy interesante, solo 6 provincias tienen leyes de ordenamiento territorial. Estas leyes de ordenamiento territorial incluyen, por ejemplo, un poco esto que vos decís, ¿no? Los planes de infraestructura, hacia dónde van a estar creciendo las ciudades, qué es lo que está pensando también el Estado, y eso ordena también al mercado un poco, puede entender hacia dónde va, qué es lo que se va a valorizar, qué es lo que se va a poder hacer, y entonces terminamos entrando, si no, en una dinámica siempre muy de la excepcionalidad, ¿no? Y eso genera como un montón de distorsiones que no se quieren, digamos, que no son buenas para el mediano plazo. Y en los municipios también, digamos, los códigos, digamos, urbanísticos y de edificación son muy antiguos. Hay muy pocos que han logrado actualizar desde la década de 70, te diría, sus códigos para actualizar a nuevos sistemas, a nuevos materiales, por ejemplo, constructivos, a poder repensar las zonificaciones y todo eso. Entonces termina siendo después parte tras parte tras parte, y lo que nosotros encontramos en este estudio que te mencionaba es que el crecimiento terminó siendo mucho más en extensión que en población, o sea, creció más las ciudades en territorio que en población, y principalmente para usos residenciales. Y ahí nos encontramos con 2 grandes protagonistas, los countries, los barrios cerrados, y los barrios informales, porque básicamente el mercado o las personas que no tenían acceso a otro tipo de viviendas resolvieron de la manera que pudieron.
¿no? Y ahí el retroceso del Estado termina generando un poco esta situación. Bueno, y es la imagen contradictoria que se exhibe en varios partidos del conurbano, donde tenés los barrios privados, viviendas de lujo, separadas en algunos casos por un muro de villas de emergencia. Y yo estaba repasando algunos datos que ustedes difundieron. Más de 5 millones de personas viven en los barrios informales, 66% no tiene acceso a electricidad, 90% carece de acceso al agua potable, 97% a la red cloacal, 99% al gas. ¿Hay forma de medir qué ha pasado con estos datos, por ejemplo, no sé, en los últimos 20 años? Mira, con los barrios informales, en los últimos... Recién ahí empieza a haber un registro en 2018 de cuál es la situación. Antes era una problemática que estaba como... Sabíamos que existía, pero no la medíamos, ¿no? Si no lo medimos, no existe. Por suerte, en 2018 se empezó a generar el Registro Nacional de Barrios Populares y empezamos a tener una brújula. Y en 2022 se actualizó y son estos datos que vos mencionabas. Tenemos más de 5.000 barrios informales en el registro, que son básicamente villas y asentamientos. Entonces, lo que nosotros celebramos de estas tres organizaciones es que se avanzó en pensar en un nuevo paradigma. Y pues, esta ley salió con un consenso total en el Congreso, ¿no? Que hay que ir hacia la integración y no hacia la erradicación per se, porque generaba como también una inmovilización, digamos, no se hacía nada al respecto, ¿no? Terminábamos como mirando para un costado. Entonces, y empezar a hablar de estos problemas. Entonces podemos ver que todo esto que vos mencionabas del acceso a servicios es, en realidad, que no es que la gente no necesariamente, la gente puede tener luz o puede tener gas, pero tiene que resolverlo de manera informal, ¿no? Entonces no tienen acceso a las redes de agua potable, segura, limpia, no tienen acceso a las cloacas. Lo que sí creemos nosotros que hay que seguir profundizando, y ahora tenemos los desafíos de cómo se escala esta política para poder abordarla. Se hicieron muchas intervenciones para ir avanzando en la integración sociourbana en todo el país, y ahora tenemos también los desafíos de cómo pasamos al siguiente nivel con mayor escala y con desafíos de financiamiento. Acá nos parece importante saber que, digamos, para que se den una idea, en 2022 se gastaron el presupuesto para la FISU, para los programas de integración, era de alrededor de 240.000 millones de pesos, y 226.000 de esos provienen de el fideicomiso, que se nutre del impuesto país, o sea que básicamente es del impuesto al dólar y del impuesto a las grandes fortunas, que son dos fuentes de financiamiento que probablemente desaparezcan en el corto plazo. Bueno, el de grandes fortunas ya, digamos, no rige más. Entonces, ¿cómo pensamos también en la sostenibilidad de este proceso en el mediano plazo, ¿no? Y con qué fuentes, cómo nutrir este fideicomiso, también con fondos que salgan de los mismos procesos, que podamos captar plusvalías, que podamos también pensar en compensaciones a nivel provincial, a nivel municipal, que intervengan también en esto y no sea 100% subsidiado. Sí. Muy breve, porque tenemos que despedirte ya, pero digamos, entre las propuestas que ustedes destacan, hablan de la implementación de un programa nacional de alquiler asequible. ¿Podrías brevemente decirnos de qué se trata? Sí, básicamente lo que nosotros creemos es que hay un artículo de la ley de alquileres que nunca se implementó, que es un programa de alquiler social, ¿no? Un programa nacional de alquiler social que lo que buscaba era justamente, tenía como principios rectores que planteaban cómo el Estado podría tener intervenciones para asegurar que no se caigan los que están por fuera del sistema, los que no pueden acceder a los altos valores de los precios de alquileres en los grandes aglomerados urbanos. Entonces, básicamente tiene que ver con
empezar a incorporar herramientas que se usan en distintos países de la región, sobre todo, sobre, por ejemplo, poder poner incentivos a tener menos suelo urbano ocioso. O sea, puede ser, por ejemplo, en el caso de Uruguay, se cobra un impuesto inmobiliario más alto cuando está vacío. Poder promover una oferta privada de alquiler asequible a largo plazo con exenciones impositivas, generar algún tipo de regulación, pero siempre a nivel local en términos de alquileres temporarios, tratar de trabajar más en temas de captación de plusvalías que te permitan generar herramientas para propiciar el alquiler asequible y, por ejemplo, generar oferta pública, ¿no? Que eso también está funcionando en varios lugares del mundo, de unidades de alquiler que pueda poner también el Estado como un parque público o subsidios para el pago de alquiler a cierta población muy, muy vulnerable. Bien, bueno, qué tema creo que incluso para los candidatos va a ser una de las asignaturas que deberán afrontar. María Victoria, gracias. Muchas gracias, José Iván, por escuchar y por invitarnos a este espacio. Bien, bueno, una profundización de lo que es la problemática de la pobreza. Estábamos en línea con María Victoria Boix, directora de Ciudades del CIPEC. Iván, para redondear el tema político, tenemos una entrevista más que hicimos con la intención, bueno, de ver cómo está este tema de los votos en blanco, bueno, cómo es lo que viene. Lo escuchamos a Facundo Mordassini, director de la consultora de imagen y gestión política en Asteriscos. Con respecto al ausentismo que se vienen dando en las últimas elecciones, notamos dos parámetros para estudiarlo. El primero es que siempre en las elecciones intermedias o en las PASO suele tener menor grado de participación. Los electores no le asignan el mismo nivel de importancia que, por ejemplo, en las elecciones presidenciales o en las elecciones generales. El ejemplo más contundente es comparar las elecciones del 2021 intermedias con las del 2019 presidenciales. Las del 2021 tuvo 10% menos de participación que la presidencial. El otro parámetro para entender el ausentismo es, por ejemplo, que en la campaña del 2019, el expresidente Mauricio Macri, cuando la ideologizó, logró tener mayor grado de participación de su electorado. Y, por ejemplo, observamos que el elector peronista, cuando se siente también desencantado o insatisfecho, suele desmovilizarse. Bueno, un dato clave ese que dijo al final Mordassini, Iván, y volvamos al tema de los resultados dispares que arrojan las encuestadoras, ¿no? Yo, para resumir un poco lo que están dando los sondeos, Iván, querría que me detallaras. Leí que la consultora Nueva Comunicación hizo un sondeo a fondo sobre esta elección y que nos contaras un poco los datos. Bueno, básicamente lo que ha llamado la atención en este relevamiento de Nueva Comunicación es que, primero, el dato que decíamos al comienzo, que es una encuesta presencial, una encuesta con un grado de mayor, digamos, certeza sobre otros que están circulando. Y lo interesante de esto es que hay prácticamente una paridad entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio si se suman tanto Massa con Grabois como Larreta con Bullrich. En ese caso, bueno, lo que muestra este sondeo es que Juntos por el Cambio supera con 29% a Unión por la Patria, que obtiene un 28%. Pero si uno se dispone a ahondar un poco más, bueno, hay una prevalencia, si se quiere, de la fórmula de Horacio Rodríguez Larreta, con 16% de intención de voto, frente a la de Patricia Bullrich con un 13%. Con relación al voto en blanco, del que hablábamos recién, José, bueno, en blanco o no va a votar un 6% y no sabe, o está indeciso un 10%. De manera que entre el indeciso y el blanco tenemos un 16%, prácticamente la misma cantidad de intención de voto que el propio Larreta. Y finalmente, en esta encuesta de Nueva Comunicación, José, el dato también llamativo es que en los diferentes escenarios de balotaje prevalece la fórmula de Larreta sobre Patricia Bullrich. Es decir, si se lo mide en un mano a mano
contra Massa, Larreta obtiene un 41% frente a Massa un 37%. En cambio, si se la mide a Patricia Bullrich contra Massa, el que gana en ese escenario es Massa, con un 40% contra un 36%. Y finalmente, si querés, en un hipotético escenario de balotaje entre Larreta y Milei, Larreta obtendría un 42% frente a un 31% de Javier Milei. Como decimos siempre, hay que tomar todo con pinzas, todavía faltan días decisivos. Este tamaño de la muestra es de 1.780 casos, digamos, domiciliarios, presenciales, que tienen un nivel de confianza de un 95,5%. Pero sabemos que a la hora de la verdad muchas cosas influyen en la decisión, y este sondeo de Nueva Comunicación, bueno, hay que tomarlo como todos, como una brújula que está marcando una tendencia, pero que todo, puede modificarse sobre la hora, sobre todo en un escenario tan cerrado como el que estamos observando en esta elección. Impacta, y ya como cierre, Iván, el número de Massa, porque, bueno, es un ministro de Economía que está con 120, 130% de inflación anual, un dólar que no le da tregua, hoy volvió a cerrar en 560 pesos, toda la economía intervenida, o sea que, se tiene que llamar dichoso Massa de estar obteniendo este nivel de adhesión, y por supuesto es una alerta para la oposición. Continuamos el análisis la semana próxima, Iván. Un abrazo grande, José, gracias. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Fuerza para bancarnos los paros, los piquetes, los bloqueos, las piedras y los morteros. Si no es todo, es nada. Bienvenida a la Fuerza del Cambio. Cristian Ritondo, Karina Banfi, Nicolás Mazot, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. La Fuerza del Cambio. Juntos por el Cambio. Lista 504B. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Imaginemos una Argentina distinta. Un país donde los honestos salgan ganando. Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. Milei Villarruel, precandidatos a presidente y vice de la Nación. La libertad avanza. Lista 135A. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota Manuela Castañeira, presidenta. Lucas Ruiz, vice. Lista 13. Izquierda anticapitalista. Movimiento al socialismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Votá contra la Agenda 2030. Votá a lo Bukele. Santiago Cuño, precandidato a presidente. Partido Movimiento Izquierda, Juventud y Dignidad. Lista 90. B. Confe. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota Soledad Yapura, gobernadora. Jorge Ayala, vice. Lista 276. Izquierda anticapitalista. Movimiento Avanzada Socialista. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop, fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credit Cop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocreditcop.coop. Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 80 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero, lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. ICBC. El futuro nos inspira. En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al banco que te banca. Promociones válidas hasta el 31 de 12 de 2023 para compras de empresas realizadas en comercios de uso de rubro según corresponde en la República Argentina, pagado con la tarjeta de Banco Ciudad Modo. Para más información consulta de bancociudad.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico. Más dinámico. Más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Vos con tono robótico. Así es, humano. Está más 2.3. Banco Provincia. Derecho al futuro. Futuro. Bien, tiempo de hablar de finanzas, de qué está ocurriendo con el acuerdo con el Fondo Monetario, de cuándo llegarán los fondos prometidos, o por lo menos anunciados. Lo tengo en línea al especialista en finanzas, exsecretario de Finanzas, Daniel Marx. Daniel, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bien, estaba leyendo, Daniel, una información de último momento, surgió recién, la tiene el Cronista. Dice: el gobierno recibe más fondos del FMI para saldar un pago de este viernes, el de los intereses, son unos 720 millones de dólares. Bueno, indudablemente, si esto se confirma, no está anunciado oficialmente por el Ministerio, pero acá se están citando fuentes oficiales, sería un alivio, ¿no? Porque al gobierno le costó mucho afrontar el pago del lunes, así que contaría con estos DEX, que es la moneda del fondo, para afrontar el pago. Es un alivio. Sí, tenemos, la verdad no conocía esta información, como decías, recién apareció. Tenemos que ver la confirmación y cómo se instrumenta. Lo que ha ocurrido en los meses precedentes es que juntaban todos los vencimientos que había con el Fondo Monetario para hacer un solo pago a fin de mes, cada uno de esos meses, y eso es algo aceptado normativamente por el Fondo Monetario. Habría que ver si es ese mecanismo o algún otro ahora. Claro. Bueno, lo impactante, por lo menos para el mundo financiero, me parece, es el nivel tan bajo de reservas, ¿no? Hoy informó el Banco Central reservas brutas por 24.000 millones de dólares, las netas o de libre disponibilidad, bueno, están en territorio negativo. Esta situación, ¿hasta qué punto afecta al mercado financiero? Sí, bueno, ciertamente el Banco Central ha tenido que enfrentar
compras que se hacen de reservas, y el central las vende, que ha hecho que en definitiva las reservas tengan una tendencia decreciente. Ahora, la liquidez del Banco Central es más importante de lo que era el cálculo de estas reservas netas que se difunde. Esto es, sin tocar lo que son los encajes o la liquidez que tienen los bancos por los depósitos recibidos, el Banco Central tiene otros mecanismos que ha venido usando y que cada tanto le dan una liquidez superior. Por ejemplo, lo más difundido de este año ha sido la utilización del swap de monedas con China, que le añadieron disponibilidad de divisas, llamémoslo, que se usó para distintos fines, desde pagarle al Fondo Monetario hasta pagar importaciones de terceros países, no solamente de China. También hay otras líneas de liquidez que el Banco Central tiene ahí en su activo, llamémosle, y entonces sí, yo diría, las reservas brutas han caído durante este año, y se mueven de acuerdo a los desembolsos y pagos que hay que hacerle al Fondo Monetario y el resultado del mercado cambiario. Pero yo creo que la parte de la liquidez de los depósitos del público, el Banco Central está tratando, y lo ha logrado, pero hasta ahora evita tocarlo si eso está separado de alguna forma, no a través de un fideicomiso, pero sí sin afectarlo. Bien, bueno, esto explica por ahí algunas declaraciones que hizo el presidente del Banco Central en las últimas semanas, bajándole el tono a este tema de la caída de reservas. En este escenario, y teniendo en cuenta que en la tercera semana de agosto aparentemente llegaría el desembolso del Fondo Monetario a partir de esta nueva revisión acordada, te da la impresión de que el margen de maniobra a nivel cambiario por parte del Banco Central hasta fin de año, es decir, hasta que asuma el próximo presidente, es manejable. Sí, no es holgado, llamémoslo. Digamos, se está recurriendo a distintos mecanismos. Está ahora, decía, aparte de lo de los chinos, está lo de el préstamo financiero de la conocida como Corporación Andina de Fomento. Sí. Está también la posibilidad, lo que se está haciendo, incentivar alguna liquidación a través del dólar llamado agro, ir de a poquito con distintas cosas, pero no es fácil. Indudablemente Sergio Massa busca tranquilizar. Venía anunciando el acuerdo desde hace semanas, sí, y no se oficializaba. Ahora supongo que pronto van a anunciar esto que esta noche trascendió, de que llegan estos fondos para pagar los intereses del viernes. Lo que sostiene Massa es que con esto, de alguna manera, el Fondo Monetario no va a hacer más ruido hasta que se clarifique el panorama electoral en la Argentina. Eso puede ocurrir o en las elecciones de octubre o muy probablemente, según las encuestas, después en el balotaje. Para lo que es el escenario posterior a ese balotaje, ¿te da la impresión de cómo están los números de la economía que vamos hacia una actualización cambiaria, hacia una medida para reducir un poco el retraso cambiario del cual también habla el FMI? Sí, hay que transitar de acá hasta allá. Decíamos que no es fácil y está estrecho, pero el gobierno ha hecho actualizaciones cambiarias o de tipo de cambio disfrazada. No es la forma tradicional, quizás no es la más limpia,
pero el dólar soja, el dólar agro, el Qatar y todo eso, en realidad es un tipo de cambio diferencial superior al oficial, y eso, bueno, yo creo que en el promedio está incidiendo bastante. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, la soja es el principal producto de exportación. Ahora, en estos últimos meses estuvo el efecto de la sequía y bueno, seguimos con el maíz, que no es un tema menor. Sí, indudablemente, y el maíz que está haciendo subir los precios, por ejemplo, de la carne. Sí. Bueno, en este escenario, la oposición, que confía en ganar, de Juntos por el Cambio, que confía en ganar las elecciones presidenciales, hay dos discursos, dos posiciones, dos propuestas muy claras en materia cambiaria. Por un lado, Bullrich, que dice, bueno, al día siguiente levanto el cepo cambiario. Por el otro, Rodríguez Larreta, que sus economistas sostienen eso no es posible, hay que ir a una transición, hay que hacerlo en etapas, va a llevar varios meses. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la posición más razonable? Sí, yo creo que, digamos, no hay tanta diferencia cuando uno habla con los equipos técnicos. Hay distintas formas de presentarlo. Digamos, ¿qué se entiende por levantar el cepo al día siguiente? A veces dicen no es la liberación total y absoluta, sino, bueno, hay alguna corrección cambiaria, puede pensarse o no, hay digamos, un cupo de acceso por ahí superior, hoy son en teoría $200 por mes por persona, pero en la práctica menos. Bueno, dicen, bueno, lo van moviendo a partir de ahí, eso llaman levantamiento del cepo. Otros dicen, no, eso no es levantamiento del cepo, es bueno, el gradualismo para ir llegando y terminar de liberarlo unos meses más tarde. Pero por eso yo creo que en la implementación hay más acuerdo de ir monitoreando eso. En la presentación, en las etiquetas, hay algunas diferencias ahí, pero en la práctica no es tanto. Daniel, gracias, te mando un abrazo. Gracias, igualmente. Abrazo. Ahí estaba el exsecretario de Finanzas, Daniel Marx, en Asteriscos. Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos, con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber. Bueno, y todo lo que viene con Rodrigo Barber. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Qué tal? Muy buenas noches, José. Bueno, impactaron algunas declaraciones que hicieron militares retirados de los Estados Unidos sobre este fenómeno de avistaje de ovnis, los extraterrestres, que siempre estuvo dando vueltas desde hace décadas, pero queríamos repasar hoy un poco en limpio este tema, ¿no? Y llegar por ahí a alguna conclusión. Sí, porque fueron realmente muy impactantes las declaraciones y bueno, eso repercutió muy fuerte en la prensa con titulares en los cuales afirman cosas como que Estados Unidos hace casi 100 años sabe acerca de la existencia de ovnis, bueno, muchas cosas que se están afirmando y que no son del todo correctas. Para poder llegar a un tipo de conclusión realista es importante tratar de entender qué es lo que pasó realmente en esas audiencias que hicieron estos tres testigos, estos tres ex militares o ex agentes de inteligencia de Estados Unidos, en los cuales básicamente lo que pasó es que se presentaron como denunciantes. Son personas que vienen haciendo declaraciones públicas en la prensa desde hace años y básicamente el Congreso se vio obligado a tener que escucharlos y que den sus testimonios. De estas tres personas hay dos testimonios que son los de Graves, que básicamente lo que dijo es que él, siendo piloto de la Fuerza Aérea, vio en ocasiones ovnis y que es algo que sucede habitualmente, pero que no lo denuncian. Después hay otro testigo que es Frebor, que es también otro expiloto, que lo que hace es
reclamarle al gobierno de Estados Unidos que se tome más en serio el fenómeno OVNI. Y finalmente el que dijo todas las cosas más condimentadas, más interesantes, que es Grash, que él lo que dice es que personas creíbles le informaron que existe un programa de ingeniería inversa, o sea, un programa que en base a naves extraterrestres que el gobierno de Estados Unidos tiene escondidas, están intentando desarmarlas para ver cómo funcionan y poder crear sus propias naves extraterrestres. Eso sería básicamente un programa de ingeniería inversa. Dice que Estados Unidos tiene naves espaciales y que incluso tiene cuerpos de extraterrestres. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En la audiencia, bajo juramento, le preguntan si fue testigo presencial de todo eso que está afirmando, a lo que él respondió, literal, traducción de lo que dijo, eso no es algo de lo que yo mismo haya sido testigo. Lo que comenta básicamente este señor es que todo lo que él cuenta son cosas que se lo dijeron otras personas, se lo contaron. Da la impresión de que fue todo sobredimensionado. Indudablemente es un tema que atrapa, interesante. Todos de alguna manera pensamos, bueno, qué interesante sería que existieran otras vidas en el universo, pero la comunidad científica, Rodri, ¿qué es lo que está sosteniendo? Exactamente, la comunidad científica es totalmente escéptica sobre esto y lo que dice es, para algo que es tan extraordinario como lo que es hablar de que hay vida extraterrestre, de que tenemos este tipo de situación, se necesitan evidencias serias, contundentes y extraordinarias. Es así de fácil. Para afirmar algo que es tan importante como esto, se necesitan evidencias que sean acorde a la importancia de lo que se está hablando. Así que realmente, cuando uno habla con cualquier persona de la comunidad científica, todos lo que van a afirmar es, no hay nada diferente a lo que hay hace 30 años, en los cuales siempre hay personas que testifican, que dicen, que cuentan, pero bueno, no pasa de eso, siempre son personas que hablan de otras personas o de situaciones que nunca se pueden comprobar. Rodrigo Barber, con todo lo que es el análisis de las tecnologías que vienen y hoy con el valor agregado de esta polémica sobre los ovnis. Rodri, gracias. Gracias. Bueno, y ahí lo tenemos ya en línea al amigo Juan Andrés Paulenko con toda la información de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, querido Juan? Muy bien, José. Muy buenas noches para vos y la audiencia. Bueno, finalmente no se animó el hombre. Sergio Massa prefirió bajarse de una caminata que tenía preparada por La Matanza, Juan. Hubo advertencias de que no iba a ser muy bien recibido. Sí, es verdad. Prueba está que ahí había alguna información que podría haber algún hecho de inseguridad. Prueba está que hoy recibió a la diputada provincial en la sede del Ministerio de Economía. Estoy hablando de Patricia Cubría. Tiene la foto con Sergio Massa. Bueno, que Cubría es la esposa de el piquetero Pérsico, ¿o estoy equivocado? Sí. Bueno, candidata a... Le disputa el voto a Espinosa. Aparentemente le están dando bien. Ah, mira vos. Bueno, complicado Espinosa entonces. ¿Y Axel Kicillof en qué anda, Juan? ¿Qué apoyos está recibiendo? Sí, a través de un evento que lo organizaron en el Teatro de la Comedia de La Plata ante 200 artistas que le brindaron su apoyo, entre ellos te puedo nombrar, por ejemplo, Tristán Bauer, estuvo Teresa Parodi, Vittorio Oneto y demás. Bien, los intelectuales o artistas K. Y bueno, Rodríguez Larreta recibió un apoyo importante, ya lo comentamos en el programa, el de María Eugenia Vidal, pero antes había recibido otro respaldo que tiene que ver con la provincia, ¿no, Juan? Yo creo que Facundo Manes le sirve más que Vidal, a mi opinión, porque Manes le permite consolidar y atraer ese voto radical. Estamos hablando que estuvo en Tandil, por ejemplo. También Manes le permite en la 7ª sesión electoral en Olavarría, la 4ª con Chacabuco, Salto, por ejemplo, donde es él. La estrategia es que Manes se va a dedicar a caminar con los candidatos en esa zona. Bien, y un buen dato para saber el día del comicio con respecto al transporte. Sí, a través del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires votaron y garantizaron que el 13 de agosto, desde las 6 de la mañana y a las 0 horas,
va a haber transporte gratuito. También está reservado el 22 de octubre las elecciones generales y una segunda fecha en caso de balotaje 19 de noviembre. Desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, no solo micros, trenes, subtes y también para la gente que tiene sistema pluvial, lanchas gratis. Bueno, buen dato ese porque está renuente la gente a ir a votar, hay mucho voto en blanco. Hasta ahora se habla de un posible 10% de voto en blanco y posiblemente pueda andar en un 60-65% la participación. Bueno, muy baja realmente, es un tema para pensarlo. Juan, gracias como siempre por toda la información, nos reencontramos la semana próxima. Como no, gran abrazo. Bien, un datito para el final, incidentes entre los hinchas de Boca y la policía en la previa contra Nacional de Montevideo. Las fuerzas de seguridad uruguayas dispararon con balas de goma y golpearon a los simpatizantes Xeneises en el ingreso al estadio antes del encuentro por los octavos de final de la Copa Libertadores. Esperemos que todo se tranquilice. Nos vamos, nos reencontramos con ustedes como siempre el miércoles próximo desde las 20 en nuestra Ecomedios 1220 con asteriscos, información clave a mitad de semana. Chau.